Irene Gutiérrez, más de uno. Y aquí estamos de nuevo con Camilo Albornoz y nuestra acostumbrada charla médico, no sé, de muchas cosas, pero filosófica, metafísica, todo, ontológica, bueno. Pero tenemos ya varios viernes hablando de sexo, hemos hablado cosas interesantes de sexo, y la semana pasada nos quedamos con las enfermedades de transmisión sexual. Y nos habías comentado que había 4 principales y otras más, que es muy bueno que nuestros oyentes conozcan, porque esto también es una labor divulgativa, ¿no? Bueno, de que conozcan que eso está, que eso pasa. Ahí, están ahí, es que están ahí. Mira, tú créeme que yo en los últimos, digamos, 2 meses, es que he visto un montón. Claro. He visto un montón. ¿Sí? El problema es que muchas veces, lo que hablábamos también en el programa pasado, es que tú se lo dices al paciente y lo primero que te van a decir es no, no puede ser. Pero cuando ya puede ser, entonces te dicen, ¿y cómo habrá sido? Bueno, es lo que hablábamos en el otro programa, pero a mí me interesa ahora, ya sabemos cómo se transmiten. Oral, sí. Ok, pero que por lo menos de las principales y de algunas que tú como médico consideres importantes de las otras, por lo menos digamos algunos síntomas para que la gente esté alerta. Claro, es que ahí justamente es donde metes el dedo en la llaga. Claro. Porque la gran mayoría de estas enfermedades de transmisión sexual o tienen muy pocos síntomas o no los tienen. Y esos síntomas pueden ser tan transitorios que no te das cuenta que los has tenido muchas veces, ¿sí? Es cierto que hay algunas enfermedades de transmisión sexual que se manifiestan más en los hombres, otras que se manifiestan más en las mujeres, pero eso no significa que, o significa peor, que muchas veces al ser tan transitorios los síntomas, creen que se han curado espontáneamente. ¿Sí? Entonces, por eso te decía yo en el programa pasado que la lista de las enfermedades de transmisión sexual es bastante larga. Incluye cosas que uno no pensaría que es una enfermedad de transmisión sexual, como son las ladillas, por ejemplo. Esas sí que no se curan solas. Claro, pero decíamos también que el oro, plata, bronce y añadido, pues están entre la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomonas. Son las más comunes y las más frecuentes. Son las más comunes, las más frecuentes, pero también las más importantes por varias razones. Pero una de ellas porque van al alza cada año. Cada vez tenemos más diagnósticos de estas 4 enfermedades. Tú sabes que hay gente porque lo he escuchado, Camilo, que dice que la sífilis está erradicada. No, no está. Para o sea, nada. Yo lo he escuchado. Para nada. Lo he escuchado. ¿Sí? Ahora, era lo que también decíamos, que además de estas hay otras que son relativamente frecuentes, ¿sí? Y estábamos hablando, pues, por ejemplo, del herpes genital, del VIH, que se puede transformar en un SIDA, del papiloma humano, la VPH, que también es bastante habitual. Sí. ¿Sí? Las formas de hepatitis, ¿sí? Pero algunas de estas lo que tienen es que pueden tener un factor preventivo previo. Por ejemplo, la hepatitis A y la hepatitis B tienen una vacuna, sí, señor, y hay que estar vacunados para ello. El virus del papiloma humano también hay que estar vacunados, por lo menos se está haciendo una vacunación intensiva en las chicas menores de 14 años, ¿sí? Pero la propuesta es que se vacune a todas las mujeres, aunque hayan pasado los 14 años y tengan una vida sexual activa. Incluso se está proponiendo que se vacunen a los hombres, porque a los hombres también les da. También, ¿sí? Claro. Y entonces tú dirás, pues sí, que me sale una verruguita, me la quitan y tal, y ya. Pues bueno, pues resulta que ese no es el problema. No. El problema es que, como la hepatitis, como el virus del papiloma humano, potencialmente son enfermedades muy graves. Sí. No solo se quedan ahí, sino que el virus del papiloma humano es la causa del 90% de los cánceres de cervix en las mujeres. Es la causa del 10% de los cánceres de pene en el hombre. O sea que no es una cosa, no es el problema de la verruguita que tengo ahora, que estéticamente será muy fea y todo lo que tú quieras, pero ese no es el problema. Ahora,
para ponernos así un poquito En un contexto. ubiquémonos, ¿sí? En España, la infección de transmisión sexual más diagnosticada en el último año, antes de la pandemia, claro, era el condiloma combinado. Es unas verrugas horribles, espantosas, de un aspecto muy feo, que pueden llegar a ser muy dolorosas y que en los homosexuales frecuentemente salen en la región perianal, ¿sí? O en el prepucio, y en las mujeres en toda la región de los labios mayores, ¿sí? Y la verdad es que aunque te quiten las verrugas y te quiten esas cosas, sigue estando la enfermedad ahí. Y para que veas lo frecuente que es, 140 casos por cada 100.000 habitantes. Es mucho. Es mucho, ¿sí? La siguiente más común en España, el herpes genital. ¿Ah, sí? Es muy frecuente el herpes genital, 60 casos por cada 100.000. Es bastante alto también, ¿sí? La clamidia en España ha aumentado un 400%, ¿sí? Pero el problema es que la clamidia, por alguna razón que no conozco y no he podido encontrar la respuesta, va muy acompañada de ¿De? gonococo. O sea que la gonorrea y la clamidia van muy juntas en España, ¿sí? Tanto que en la gonorrea a ese punto y hora, en España, el diagnóstico de la gonorrea ha subido un 182%, ¿sí? Y el diagnóstico de la sífilis un 36%. Es mucho. Es mucho, es muchísimo. Pero no te pierdas este dato, que ese sí me lo encontré y me dejó aterrado. En Canarias se estima que cada día se produce un contagio de VIH en las islas. ¿En serio? Para que veas. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque parece ser que al estar en verano, estar en las islas, estás de relajo, te vas de discoteca, el traguito, el éxtasis, lo que te esnifas y todas esas historias, relaja tanto las medidas que la gente no se cuida. ¿Sí? Pero, Entonces, pero entonces Ibiza también sería una cosa similar. pues por ejemplo. probablemente, pero por lo menos en Canarias sí tienen ese dato. En Ibiza no lo sé, pero en Canarias sí tienen ese dato. Ahora, puede ser que en Canarias alguien se tomó la preocupación de tratar de averiguarlo y en Ibiza no se ha tomado nadie la preocupación de averiguarlo. Claro. ¿Sí? Ahora, entrando un poquito ya en materia, siempre hay que hacer dos preguntas cuando conoces a una persona. Ujú. ¿Sí? ¿Tienes alguna enfermedad de transmisión sexual? Nadie la hace. Nadie la hace. Nadie Pero la hace, la otra es, no realmente es una pregunta, es una confesión. Tengo Yo soy portador de Claro. un herpes genital, un VIH, un papiloma humano o lo que sea. ¿Sí? Porque la otra persona no solamente tiene ese derecho a saberlo, sino que entonces va a ser también un transmisor y un portador de la enfermedad. Pero bueno, la gonorrea, que es tan común. La gonorrea es una enfermedad que la produce el Neisseria gonorrheae. Bonito nombre, ¿sí? Pero es una bacteria que se contamina, o te la pillas por las relaciones sexuales, y no es infrecuente ver de pronto pequeñas secreciones o lesiones que parecen como llaguitas en la boca por culpa de la gonorrea cuando se adquiere por sexo oral, o en los hombres una irritación, una disuria, una irritación al hacer pipí, que puede acompañarse o no de una especie como de flujillo blanco que molesta y escuece y que perdura un cierto tiempo, ¿sí? Entonces, si en ese lapso de tiempo, pues la persona consulta, pues se puede hacer el diagnóstico muy fácilmente, inclusive lo puede uno corroborar metiendo un pequeño hisopo para sacar una muestra y cultivarla y ver qué sé. ¿Dónde está la pega de la gonorrea? ¿Dónde? Que una vez en que se le pasa ese pequeño Ya periodo, no, desaparecen los síntomas, o en las mujeres prácticamente no tienen síntomas. Y a largo plazo, la enfermedad, sobre todo en las mujeres, va a seguir avanzando, va a afectar las trompas de falopio y va a ser una causa frecuente o de esterilidad y de una cosa que se llama síndrome de dolor pélvico crónico. Les duele ahí abajo y les duele y les duele y les dolerá para el resto de su vida un montón, ¿sí? Ahora, en el hombre esa irritación que puede desaparecer,
¿sí? Pues puede producir una uretritis, es decir, una inflamación de la uretra, que puede hacer que de por vida tengas una micción dolorosa, ¿sí? O que en algún momento se te baje a los dichosos huevos y te los fríe. ¿Y te quedas estéril y también? te quedas estéril también, ¿sí? Ahora, el problema es que como estas enfermedades casi nunca aparecen rápidamente, sino aparecen días después, muchas veces no lo asocias. Sobre todo si hoy estuviste con una, dentro de 2 días con otra, o así, pues no tienes. Si fue una única vez con una única chica dice, no, y encima todo te pringaron, pues qué mala suerte, pero bueno, pero por lo menos lo puedes hacer mal. Y ese periodo es de unos 10 días, ¿sí? Ahora, la gonorrea se la puedes, sobre todo en las mujeres, como queda activa el resto de su vida, en el momento en que van a parir, se la puedes pasar al bebé. Y entonces la gonorrea intraparto es bastante frecuente y puede producir lesiones en los ojos y en las vías respiratorias del niño a posteriori. O sea que esas son cosas que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? La gran capitana de toda la historia en el mundo mundial ha sido la sífilis. Y es porque la sífilis ha sido el eterno peloteo. La culpa fue tuya, porque eso se llama enfermedad española. No, la culpa fue tuya porque era la enfermedad de los franceses. No, la culpa fue de los indios americanos porque se la trajo Colón. Pero en realidad el origen de la enfermedad no se sabe exactamente dónde está. Inclusive se piensa que pudo haber sido una de esas enfermedades globales que aparecieron y estaba en todas partes al mismo tiempo. Es infecciosa también. Es infecciosa y el problema que tiene la sífilis es que puede pasar perfectamente desapercibida durante mucho tiempo, ¿sí? El primer síntoma es un síntoma fugaz, aunque llamativo. Te produce una lesión ulcerosa que se llama chancro, ¿sí? Es una pequeña ulcerita que puede aparecer en el prepucio, en el glande, en la base del pene, en los labios mayores o menores de la mujer, en el culete, en la boca, ¿sí? Pero que no duele, no molesta, no rasca, no pica, no nada, y a los pocos días desaparece sola, ¿sí? Entonces muchas veces de pronto sí que te llega cuando le sale, pues viene alguien a decirte, mira lo que me ha salido. Entonces tú dices, coño. No por el sitio por donde ha salido, sino por la expresión de asombro, ¿no? Y entonces, claro, le pones un tratamiento y las posibilidades de que la cosa mejore son muy grandes. Pero si cuando ya ven que se les ha quitado sin que tenían que hacer nada, dicen, bueno, ya se ha pasado esto y ya está, ¿no? Pero el problema es que la sífilis sigue un proceso de evolutivo a lo largo del tiempo y entonces aparece una cosa que se llama la sífilis secundaria, que puede aparecer meses o años más tarde y tiene unas características clínicas. Por eso aparece como una especie de brote aquí en el pecho, que se llama la rosácea sifilítica, o aparecen unas lesiones en la nariz o cosas por el estilo, sino que también con el tiempo pueden desaparecer solas. Entonces luego vas y aparece una cosa que se llama la sífilis terciaria, donde ya comienza a tener pues problemas en los nervios periféricos, problemas respiratorios, problemas cardiológicos, sobre todo cardiológicos, porque puede producir alteraciones cardiológicas importantes, comienzas a tener problemas de tipo reproductivo, que ya no van a desaparecer. Ya no van a desaparecer. Y luego sigue avanzando y aparece lo que se llama ya la sífilis cuaternaria, en la cual, pues, entre una de sus bonitas características es que te demencia. Si ya eras gilipollas, te vuelve más gilipollas todavía. Pues habrá más de uno, ¿sí?, por ahí con el creyendo. Pero muchos puede haber, muchos dementes pueden estar por ahí, simplemente haber sido sifilíticos y ya está. Ahora, hasta la sífilis secundaria puede haber un tratamiento efectivo. En la sífilis terciaria, el tratamiento lo único que va a hacer es intentar que te quedes donde estás y no avance más. Pero ya en la cuaternaria ya no hay nada que hacer, ¿sí? Y entonces, ahí era cuando en el programa pasado hablábamos de los sifilíticos, ¿sí? Pero es que la sífilis entre los gobernantes en la historia era una enfermedad muy común.
Muy común. Muy común. ¿Sí? Muchos reyes, muchos jefes de Estado fueron sifilíticos. Sí, señor. ¿Sí? Y por eso es que en las historias de todos estos personajes aparecen luego que cuando se han retirado de la vida política tenían que estar por allá aisladitos en el campo, sobrellevándose con su bastón y que a veces pues que se les iba la onda y perdían contacto con el mundo y todo ese tipo de cosas, pero era simplemente porque eran sifilíticos. ¿Sí? Otra que va muy por el mismo camino es el virus del papiloma humano, que te lo pillas, sobre todo las chicas, te lo pillas, pasa desapercibido muchísimo tiempo, hasta que en algún momento, hoy en día que sí se puede hacer, están haciendo screening y se lo encuentran y dicen, coño, mira lo que tienes positivo aquí. Pero lo que casi siempre va a pasar es que al hacer un chequeo ginecológico, van a encontrar una lesión en el cuello uterino. Esa lesión va a tocar biopsiarla, esa lesión nos va a mostrar que como mínimo tiene ya una displasia. El tratamiento inmediato es hacer una conización del cuello uterino o si no desaparece, pues una esterectomía completa. ¿Sí? Y eso se da en gente joven. ¿Por qué? Pues porque la principal causa de cáncer en las mujeres, en el cáncer del cervix, viene por ahí. Y la gran mayoría de las veces, como muchos cánceres, pues resulta que se diagnostica tarde, ¿sí? Que es prácticamente el mismo peligro que da cuando te pillas el virus de la inmunodeficiencia, el VIH. ¿Sí? Tú te lo pillas ahora, la ventana diagnóstica es lo suficientemente amplia para que en un momento dado te asalte el temor y digas, mierda, ¿me lo he pillado o no me lo he pillado? Porque esta tía yo no sé, o este tío. ¿Sí? Yo no sé. Entonces vas y te haces una prueba a ver y sale negativa. Pero, y dices, qué descanso. Pero es porque la ventana diagnóstica es bastante amplia. Entonces, como mínimos de 14 días entre el momento de la presunta infección hasta que por fin da positivo. Entonces, la gente se confía y dice, bueno, me salió negativo, qué descanso. Pero resulta que tiempo después la enfermedad está ahí, te vuelves positivo y ese positivo puede desarrollar un SIDA con todo lo que implica. Hasta hace no mucho se le consideraba que pillar un SIDA era considerar que ya estaba muerto. Sí. Hoy en día no se piensa tanto así y simplemente sabemos que es una enfermedad que tiene control y que ese control te permite llevar una vida más o menos normal y que tengas una vida de más o menos la duración esperada. Pero te seguirá siendo ser una persona inmediatamente sensible a una cantidad de enfermedades, a pillar hongos, a pillar enfermedades respiratorias, a pillar otras enfermedades inmunodeficientes, etcétera. Como decíamos también, ya hablando de otras cosas, porque mira, la clamidia y la tricomonas, que son enfermedades básicamente parasitarias. Pero la clamidia es peor que la tricomona, ¿verdad? Yo no sé decirte cuál de las dos es peor, pero las dos son igual de malas, porque pues la tricomona sí que no la vas a pillar, o a la mujer no le va a dar síntomas, sino en la vagina. Pero la clamidia sí que te la puedes pillar por el sexo oral, te la puedes anal, hasta por las orejitas si te descuidas en un ¿no? Porque son enfermedades que no solamente van a producir la sintomatología, sino son enfermedades que van a afectar el embarazo, ¿sí? Y el parto, y van a poder ser transmitidas al bebé en el momento del parto. Del parto, grave. ¿Sí? Con lo cual pueden, por ejemplo, en la tricomoniasis, no solamente pueden dar bebés prematuros, bebés de bajo peso, bebés que van a tener problemas respiratorios, problemas de desarrollo, que después se pueden hacer en un momento dado problemas grandes a lo largo de la vida de ese niño. ¿Sí? Con la clamidia también vas a encontrar que si logras superar toda esa parte y logras quedarte embarazada, pues te ha costado mucho quedarte embarazada. Y que la enfermedad inflamatoria pélvica en estas mujeres es casi que una constante. ¿Sí? Entonces, ya después entrar en otras no merece mucho la pena, pero sí lo que tenemos que tener siempre presente que no es el problema de las ETS la enfermedad actual, sino mirarlo siempre a largo plazo. El cáncer, la infertilidad, el dolor, los problemas con los niños que puedas tener, todo ese tipo de problemas. Ahora,
A eso tienes que añadirle 2 guindas, ¿Cuáles? sobre todo en gonorrea y sífilis. Pero más que nada, gonorrea. Cada vez tenemos más resistencias bacterianas A los antibióticos. a los antibióticos. De tal manera que ya existe una cosa que se llama la supergonorrea, que es resistente a toquisqui que aparezca en el mundo. No tiene prácticamente tratamiento. Hay que ponerle 3, 4, 5 antibióticos al paciente para intentar frenarla y poder curarle. Pero las gonorreas resistentes a antibióticos cada vez están siendo más frecuentes. Y la sífilis no va detrás, no a muy lejos distancia. Cada vez ahí, mira, cuando yo era estudiante de medicina y pillabas un paciente sifilítico, cogías 1.200.000 unidades de penicilina, se las ponías en el culo, le dabas a tomar alopurinol y ya está. Se acabó el problema. ¿Sí? Hoy esa gracia no la puedes hacer ni de coña, porque no sabes el resultado final que vas a poder tener. Y también que la gonorrea súper resistente está en aumento en Europa. ¿Qué porcentaje lo tiene? No lo tengo, pero porque no aparecí, en los sitios donde no encontré el dato exacto, pero sí que dicen que está en aumento. Cada vez es más frecuente la supergonorrea, con lo cual cada vez nos va a ser más complicado poder tratar a estos pacientes, ¿sí? Ahora, la otra de la que sí tengo un dato, ¿sí? Es que en Europa, en el 2018, hubo 40.000 casos confirmados de sífilis en Europa. Casos nuevos de sífilis en Europa. Pero es lo que llaman sífilis secundaria o sífilis infecciosa. O sea que ya ha avanzado y está por lo menos en un estadio 2. ¿Sí? Ahora, ¿y la pandemia qué? Dice un mono por ahí. ¿Y la pandemia qué? Ajá. Pues todo el mundo pensaría que en la pandemia eso tiene que haber retrocedido. debería que haber retrocedido. Tendría que haber habido una disminución. Pero tú y yo sabemos por los programas anteriores que la gente no se estuvo quietecita. No. En su casa no hacían nada, pero por fuera sí hacían de todo. Pues justamente ese fue el problema. En la pandemia, el diagnóstico de las ETS aumentaron un 30% a pesar del confinamiento. ¡Qué barbaridad! Y la distancia social. ¡Qué un barbaridad! 30%. Eso es una burrada. ¡Qué barbaridad! Eso es una burrada. Ahora, ¿entre qué grupo de edad apareció más? Ajá. El que ya hemos mencionado, más adolescentes y jóvenes. adultos jóvenes. ¿Por qué? La pregunta era ¿por qué? Pues porque toda esta gente pensó que el COVID era una enfermedad de viejos. Como los viejos se enferman, los de la residencia se enferman, Nosotros los viejos no. se mueren, eso no va con nosotros, total que qué problema va a haber. Y entonces pues, dice, pues a follar con la alegría. Ya Y está. además con la que parecería, Sí. porque como había confinamiento, era la que estaba más cerca. Eso. Ahora, también ha habido una cosa que se ha incrementado muchísimo y es lo que se llaman ahora las chemsex parties. Ajá, tradúcelo, las Eso. fiestas sexuales. Las fiestas con drogas. Con Fiestas drogas. de sexo con Chemsex. drogas. Chemsex. Claro, y entonces como se han vuelto tan populares, pues esto se convierte en un todo contra todos, con lo cual las posibilidades Una de orgía. la transmisión de estas enfermedades de transmisión sexual, pues se eleva una barbaridad. Y son fiestas que uno dice que pareciese que fuesen anecdóticas. Mira, esto ha salido en la prensa, mira que... eso. Pues resulta que no, resulta No. que son bastante más frecuentes De lo que que uno se pensamos. puede imaginar. Ahora, por otra parte, un problema grande que ha surgido a partir de todo esto es que el diagnóstico y el seguimiento de estas más complicado. enfermedades es más difícil hoy en día. Es más difícil porque la gente tiene menos acceso a los sistemas de salud, se ha dificultado la capacidad de diagnóstico, se ha dificultado la capacidad de cribado y se ha dificultado el acceso a los centros de salud. Y mira que con todas esas dificultades y se ha diagnosticado un 30% más. Imagínate o sea, entonces esa es una cifra que, a ver, no voy a decir que no es real, pero que no está ponderada, no está validada, porque si estás nombrando todas estas cosas, realmente eso puede ser mucho más. Puede ser mucho más, claro, porque en todas estas estadísticas, mira, yo me acuerdo que un compañero mío,
cuando comenzaba su conferencia sobre estadísticas médicas, ponía a una mujer en un bikini espectacular. ¿Sí? Y él decía, las estadísticas son como el Son bikini. así, claro. Lo que se ve es interesante, Bello. pero lo que tapa es más interesante todavía. Y luego sale la ¿Sí? voz. Claro, y entonces ese es un problema que seguramente lo que estamos viendo por debajo de lo que está por debajo del agua, ¿sí? Debe ser de lejos mucho mayor que lo que está por encima. Ahora, siempre se recomienda las dos cosas que ya hemos dicho. Dilo, pregúntalo. Y Eso. preservativo. Y el preservativo. Tanto femenino Pero también, como masculino. exactamente, tanto el preservativo masculino como Como el el preservativo. femenino. Básicamente en cualquier tipo de relación. Sobre todo si es una relación esporádica. Espontánea, de Por nada. si acaso, Los hay dos. un par de vídeos en YouTube muy explicativos de cómo se pone un condón en el sexo oral. Bueno, señores, como Eso. siempre, Pero eso es lo que les digo. Siempre preguntarlo, siempre decirlo. y usar el preservativo. Como siempre aquí nos quedamos a mitad de camino porque todavía tendríamos mucho más que hablar sobre este tema de transmisión sexual. ¿Qué les puedo decir? Vean los vídeos que está comentando Camilo, cuídense, porque realmente esto no es una cosa así de nada. Ya están oyendo las consecuencias que las hemos tocado muy por encima, porque esto podríamos estar hablando 3 meses de este tipo de enfermedades. Queridos amigos, gracias Camilo. Espero que todos los que nos escuchen pues tomen conciencia y se cuiden un poquito más. Otra vez, gracias por compartir con nosotros y ustedes no se vayan.